Y por favor, Amado Padre, te damos gracias por un día más, Padre, por tu bendición, tu provisión y por el banquete que vamos a tener, Señor. Pues escuchar tu palabra es de mucha ayuda para poder meditar y mejorar, Señor. Y te pido, Padre amado, que las personas que se van a reunir a esta plática, mi Señor, les puedas abrir camino y puedas bendecir a cada familia representada en cada uno de nosotros, Padre, que quites todo obstáculo, que estemos concentrados, Padre amado, para recibir tu alimento espiritual. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. amén, amén. Gracias, Angie. Pues el tiempo es tuyo, Armandito. Perfecto, vamos a empezar. ¿Podrías poner las diapositivas? Sí, sí, Armandito. Por Ya favor. lo tengo listo aquí. Perfecto. Ahí A ver. está. Espérame, ¿qué pasó aquí? Muy buenas diapositivas, por cierto. Y como no, sí nos hizo favor Brendis de mandarlas, Sí, de apoyarnos en ese sentido y con eso nos vamos a, bueno, es de mucha ayuda y de mucha bendición las sí, diapositivas. agradecemos el tiempo que se toma en prepararlas. Sí, sí, sí. Adelante, Bueno, Armandito. sí, recordamos que en el capítulo anterior se estuvo viendo precisamente cómo era la insensatez de la idolatría. En este capítulo también vamos a hablar un poco de esto. El Señor les va a hablar muy duro a los idólatras y al pueblo de Israel, que también en algunos aspectos era idólatra. Y bueno, y, y además, pues vimos que Jehová era el redentor de Israel en el antiguo, en el capítulo anterior, y que de alguna manera pues les daba la oportunidad de que se reivindicaran y que regresaran a él. Y también mencionó en el anterior capítulo eh, acerca de la llegada de Ciro. Esto lo sabemos que eh, el Señor lo declaró casi más de 200 años antes de que incluso de que Ciro naciera y de que Ciro tomara posesión o que Ciro conquistara Babilonia con 200 años de anticipación. Y aquí una vez más vamos a ver en este capítulo ya todo lo que hizo a favor de Ciro para que él fuera una especie de como él le llama aquí en los versículos, un ungido, un, un, eh, un, eh, pues un salvador del pueblo de Israel para que lo liberara de la esclavitud de Babilonia y le permitiera regresar al pueblo de Judá, al pueblo de, más bien a Jerusalén, a Judá, territorio de Judá, y a reconstruir nuevamente tanto la ciudad como el templo de Israel. Bueno, aquí el capítulo en las diapositivas empieza precisamente diciendo, dice Jehová, mírenme a mí y sean salvos. Eh, ¿A quién hay que mirar? Pues debemos de mirar precisamente al Dios que escogió a Ciro. Eh, Él lo escogió siendo un incrédulo, no siendo judío, y vamos a ver por qué. También dice aquí, mira al Dios que lo creó todo. También vamos a ver que se va a manifestar el Señor como el creador y de alguna manera va a reafirmar que Él es el creador de todas las cosas, el universo, al hombre, a, bueno, y que de alguna manera pues Él controla todo lo que hay en el mundo. Y también dice, mira al Señor que está por encima de todos los dioses. Él es el único, sabemos que Él es el único Dios verdadero, es el Señor, el Todopoderoso, y no hay nadie más arriba de Él, sino que Él es el único y fuera de Él no hay otro Dios. Los demás
son ídolos que no sirven para nada, no sirven para salvar. Y vamos a ver que incluso les da la oportunidad de que las personas que fabrican los dioses o los falsos ídolos, les va a dar la oportunidad de que predigan o que hagan predicciones acerca de tanto del pasado o del futuro que hay acerca de la humanidad, pero pues ninguno, ninguno se va a atrever, a todos los va a humillar, a todos los va a avergonzar. Perdón, hermanos, ando un poco eh, todavía con un poco de malestar en la garganta, pero vamos a tratar de sacar este capítulo. Bueno, No pues te preocupes, hermanito. Vamos a empezar en el primer versículo. Si quieres te lo leo, Armandito. Bueno, por favor, el primero, nada más, por Ok, favor. solamente el 1. Sí, solamente el 1. Ok, atención El ahora. 1 y el 2. Ok, dice así la palabra. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Oh, esto suena a Daniel. Sí, sí. También el 3, por favor. 3, Por favor, claro. por Dice favor. 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre hasta el 3, ¿verdad? Me dijiste. Por favor, sí. Ok, Bueno, está leído hasta el vamos. 3. Sí, no, gracias, gracias. Bueno, el primer versículo que nos trata de dar a entender. Jehová, así dice Jehová, a su ungido. Así lo llama el ungido. Esta palabra de ungido, sabemos que es en relación o se dirigió primeramente a los dos primeros reyes de Jerusalén, que fueron eh, fueron a Saúl y David precisamente, con los cuales tenía pues les da un privilegio muy importante porque fueron los primeros reyes de Israel, ¿no? Cuando la nación era unida en ese momento. Y, y vamos, es una importancia, a Ciro se le menciona como un ungido, como el Salvador, porque lo escogió precisamente con la finalidad de que liberara a su pueblo de la esclavitud de Babilonia. Sabemos que todos estos capítulos fueron escritos por Isaías mucho antes de que fuera el cautiverio del remanente de Israel, o sea, el cautiverio de Jerusalén, que era lo único que quedaba del pueblo de Judá, con casi más de 200 años de anticipación. Entonces, pero aquí ya nos está hablando qué es lo que, qué es lo que va a hacer por Ciro, por qué le da la oportunidad a él. A Ciro, pues como vimos, muchos años antes de que Ciro apareciese en Babilonia o de que se apoderase de Babilonia, se nos dice las grandes cosas que quiso hacer por él, a fin de que consiguiera el poder suficiente para liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y vamos, este primer versículo también nos habla de que se oye entrecortado, alguien está hablando, perdón. También nos dice que a través de Ciro le va a dar, le va a dar la fuerza suficiente para conquistar naciones
y para desatar lomos de reyes. Esto de desatar lomos es una palabra figurada que en el cual expresa el quitar la fuerza a los reyes. Y esto se cumplió literalmente con el rey Belsasar, porque sabemos que cuando el imperio medo-persa llegó a la ciudad de Babilonia, Belsasar estaba en el poder y en la noche en que se apoderó, precisamente, que fue a conquistar, eh, Dios precisamente hizo que Ciro de alguna manera desviara el cauce del río Éufrates para poder pasar. Recordemos que el río Éufrates pasaba por en medio de la ciudad de Babilonia. Había un puente eh, y vamos, al desviar el cauce, pues el ejército pudo pasar a través del río, caminando. También nos dice aquí en este versículo que iría delante de él y que las puertas estarían abiertas y no se cerrarían. El historiador Heródoto nos dice que cuando entró el ejército a través del río, había más de 100 puertas, y de bronce y de hierro, que también nos menciona aquí en el versículo 2, pero que estaban abiertas en ese entonces. Era la noche que estaban celebrando. eh, Sabían que el ejército de Medo Persa los había sitiado, pero tenían la confianza, la suficiente confianza, o demasiada confianza, diría yo, que a través del río no iban a poder pasar. Sin embargo, por ahí entraron. Las puertas estaban abiertas, como les menciono, y menciona Heródoto que conforme iban entrando, iban haciendo cautivos tanto a los guardias como a la población que se encontraba por ahí cerca. Muchos alcanzaron, cuando se dieron cuenta que llevaban el ejército encima de ellos, huyeron, pero la mayoría fueron capturados. También nos menciona aquí en el versículo 3, dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Cuando Ciro conquistó Babilonia, el Señor le permitió que encontrara hasta los tesoros enterrados que habían escondido eh, todo el pueblo de Babilonia, y el rey o los grandes funcionarios del imperio de Babilonia. Pues capturaron todo, se llevaron todo. y, y vamos, las puertas de bronce y los cerrojos de hierro los harían pedazos. Bueno, perdón, aquí nos dice aquí ¿por qué fue que le dio los tesoros? Para que sepas que yo soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. Eh, ah, eh, Cuando llegó Ciro, el, Daniel habló con él y le mencionó precisamente sobre la profecía de Isaías, que se había escrito más de 150 años antes de que Ciro llegara a conquistarla. Entonces, se dio cuenta, de alguna manera fue influenciado por Daniel en ese momento, y, y siendo agradecido o dando la grandeza de Dios a Dios, Ciro fue que por esa gratitud hizo que liberara a su pueblo, incluso eh, dio una especie de tributo o dio dinero prácticamente para la reconstrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén. Esto lo hizo por gratitud, por todo lo que el Señor había hecho por Ciro, porque se dio cuenta que gracias a Dios había tenido el poder para conquistar naciones, y que esas naciones habían sido parte como pago para que Ciro pudiera liberar al pueblo.
Bueno, aquí en la diapositiva, dice aquí que, déjeme si alcanza a ver, déjeme checar aquí en este lado, dice, el llamado de Dios y la misión para Ciro. Ciro fue elegido. La profecía, como habíamos dicho, dada 200 años antes de que Ciro naciera. Fue ungido. Dios derramó su espíritu sobre un rey pagano. Y vamos a ver el propósito para bendecir y liberar a su pueblo, como habíamos mencionado. También para que Ciro, demostrara la bondad al pueblo de Dios y les otorgara permiso para regresar a la tierra prometida del cautiverio babilónico. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué un rey pagano? Porque Dios es soberano y elige a quien quiera, dice, para cumplir sus propósitos y así darle gloria y honra al Señor. Además, el Señor, Dios, le dio todas las armas necesarias para conquistar Babilonia y abrió las puertas y secó los ríos, como habíamos mencionado, secó el río Éufrates, una parte para que pudieran entrar por ese lado. Y aquí ya menciona lo que es los versículos 2 y 3. Bueno, vamos a continuar con el versículo de 4 al 7. Pero antes quiero mencionarles algo. Dice, además de decretar la ley que concedía la libertad a los cautivos para que regresaran a sus hogares, Ciro también vengó la ira de Dios sobre las naciones. Es sorprendente que el Señor llamara a Ciro su ungido. Como mencionamos, la palabra ungido se refería a la relación entre los dos primeros reyes de Israel, quienes fueron Saúl y David, y tuvieron una relación muy estrecha con Dios. Se ha puesto que Israel no tenía rey durante el exilio. En un sentido, Ciro asumió la función de monarca, o sea, de ungido, para traer la bendición. ¿Cuál fue esa bendición? Al igual que el Mesías, y aquí nos está hablando precisamente de ungido, que viene siendo Cristo, o sea, que vendría después de Ciro, o sea, y vendría muchos años después. Ciro, dice, Ciro tendría una misión doble, al igual que el ungido, al igual que Jesús, o sea, liberar al pueblo y hacer caer el juicio de Dios sobre los incrédulos. Bueno, ahora vamos a ver que también Ciro, con la ayuda de Dios, fácilmente podría conquistar otras naciones, recibiría las riquezas de ellas y obtuvo fortunas de sus conquistas, tanto en Libia como en Babilonia. Sin embargo, todo eso sucedía por amor a Jacob, y eso ya lo vamos a ver aquí en el versículo 4. Bueno, dice el versículo 4, por amor a mi pueblo Jacob, a mi siervo Jacob y de Israel escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí en el versículo 4? Dice por amar a su siervo Israel, sabemos que tanto el nombre de Israel como de Jacob es el mismo sinónimo. Lo vimos en Génesis, cuando el Señor le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, y que de ahí salió el nombre de la nación de Israel. Dice, el Señor levantó a Ciro y lo llamó por nombre. Aunque este monarca no tenía una relación personal con él, en ciertos puntos Ciro llegó a conocer al Dios verdadero y su control soberano de los asuntos humanos, quizá mediante la influencia de Daniel, como habíamos mencionado. Bueno, es una parte de lo que es el versículo 4. El versículo 5 dice, yo soy Jehová, y esto ya se lo menciona a Ciro. Dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí nos da a entender una cosa que dice que primeramente
el Señor destaca el carácter singular de Dios. O sea, la declaración acerca de que no hay otro Dios aparece en varios versículos, como vamos a ver, tanto en 5, en el 6, 14, 18, 21 y 22. Dice, en los días de Ciro, el Señor no era reverenciado universalmente, pero sí lo será en el futuro. Sabemos que en tiempos de Ciro, no, mucha gente no conocía del Señor. Oían uno que otras naciones, oía o se daba cuenta del modo en que el Señor trataba a Israel o a Jerusalén, porque lo protegía o le mandaba juicios de acuerdo a su comportamiento eh, como nación. Pero nadie o no querían saber del Señor. Pero en el futuro, en el reino milenario, todo el mundo sabrá quién es Jehová, sabrá quién es Jesucristo y que solamente con él hay salvación. Bueno, dice el versículo 6. Para que se sepa en vez del nacimiento, perdón, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. ¿Qué quiere decir esto? Toda la tierra. Está hablando sobre toda la tierra. Dice que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y el 7, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aquí vamos a ver que una vez más, como vimos, se destaca el carácter de Dios, ¿no? Bueno, como habíamos mencionado, que en los días de Ciro, el Señor no era reverenciado universalmente, pero sí lo será en el futuro. Todos los hombres sabrán que todo lo que existe, esto es la luz. Todavía estamos en el anterior, Juan Carlos, por favor, si podemos regresar a la diapositiva anterior, del 4 al 7. Ándale, por favor. Todos los hombres sabrán que todo lo que existe, la luz, o sea, la vida, las tinieblas, que viene siendo prácticamente la muerte, la paz y la adversidad, dice, todo eso proviene de Dios. Como Rey soberano del universo, Él puede hacer todo esto. Ahora bien, vamos a checar aquí la diapositiva. Nos dice aquí que ¿por qué Dios eligió a Ciro? Dice, por amor a mi siervo Jacob, o sea, el pueblo de Israel. Prácticamente era Jerusalén, todo el pueblo de Jerusalén, pero ya conocido como en la nación de Israel que estaba en cautiverio. Dice, todo por amor a mi siervo Jacob. No fue Ciro lo que movió a Dios actual, sino la condición y el clamor de su pueblo. Porque Dios levanta y derriba reyes para cumplir sus propósitos, que son santos, perfectos, agradables y para el bien de su pueblo. Dios puede obrar a través de otros, a través de otros que vienen siendo, aunque sea incrédulos, de forma muy inesperada. En este caso, está hablando de Ciro. ¿Cómo Dios renueva nuestra mente? Dice, ¿cómo Dios renueva nuestra mente? En el caso de Ciro, reconoció al mundo entero la grandeza y la singularidad de Jehová de Israel. Porque así como conoció Ciro a Dios, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, nos referimos a toda la tierra, que no hay más que Dios, que formó la luz y creó las tinieblas, que hace paz y crea la adversidad. Dice Jehová, yo soy el que hago todo esto.
Dios tiene el control absolutamente de todo. Como sabemos, el Señor controla todas las cosas. Y saben por qué. Siempre hay un propósito cuando hay algún acontecimiento. Entonces, sabemos que Dios controla el mundo, controla el universo y controla todo. Y con sola palabra, nada más. Él es el creador y él sabe cómo. Pues es el único sabio. No hay otro como él. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que vendría siendo el número 8. Muy bien, vamos a ver qué nos dice este versículo. Rocead cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Yo, Jehová, así, yo, Jehová, lo he creado. A fin de cuentas, el Señor hará que la bondad y la justicia prevalezcan en todo el mundo, tal como ha prometido a Israel. Y bueno, ¿qué nos da a entender aquí? Aquí nos está hablando prácticamente del futuro del reino milenial. Si cuando se establezca el reino milenial de Cristo en la tierra, los cielos, hablando de una manera figurada, producirán lluvias de justicia. Los mandamientos de Dios serán obedecidos y la salvación, como una gran cosecha, brotará y todos los habitantes de la tierra conocerán a Jehová. Esto cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, regrese nuevamente en el reino milenial, su reino de justicia, todo el mundo conocerá a Jehová. ¿Qué nos dice aquí la diapositiva? Vamos a ver. Dios llama a la creación, los cielos. Ábrase la tierra, produzca la salvación y la justicia. Yo, Jehová, lo he creado. Y aquí nos menciona, nos hace ver lo que son los atributos de Dios. Los atributos naturales de Dios y también los atributos morales de Dios. ¿Cuáles son los atributos naturales de Dios? La existencia propia. Él es el único que se creó de la nada y que ha creado los cielos y la tierra, el universo, el hombre, todo. El Señor es eterno y es inmutable, es omnipotente, es omnipresente y además es omnisciente, es sabio, completamente. Una de sus características es la omnipresencia. Él está en todos lados. La omnipotencia. Él es todopoderoso. Y la omnisciencia, Él conoce todo lo que nosotros hacemos, hasta lo que no vamos a hacer o hasta lo que vamos a hacer en el futuro. Él sabe el presente, el pasado y el futuro de la humanidad. Ahora vamos a ver el amor, los atributos morales de Dios. Uno de ellos es el amor, pero también es la justicia. El Señor es justo y siempre habla con la verdad. Él es el único sabio y además es el único santo. Vamos a ver que en el amor, los objetos especiales que vienen siendo el amor, cómo le proporciona el amor a su pueblo, al pueblo judío. Así también le proporciona el amor a los creyentes y aún más le da la oportunidad a los pecadores para que se arrepientan y regresen a Él. Ahora, ¿cómo se manifiesta su amor? A través de la creación, también se manifiesta con el hombre y además en la redención. Estos vienen siendo, están dentro de las características del amor de Dios. Y aquí nos menciona precisamente el versículo 8.
los cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Y dice aquí, yo Jehová lo he creado. Isaías 45, 8. Y permítame, ¿quieren hacer algún comentario, por favor? ¿Tienen algún comentario acerca de estos versículos? No, Armandito, todo ha estado claro, dice Pati, digo yo. Bueno, sí, se me escucha algo roco, pero sí se me entiende. Sí, se te entiende, Ah, Armando. perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. A ver, creo que alguien quiere mencionar algo. Nada más se oye cortado. No, yo no, nosotros aquí no somos, ¿eh? No. Bueno, No, que aquí tiene, bueno, Dios es el único, Jehová es el único creador del universo, no hay otro, ¿no? Le dice a Ciro, ¿no? Y a toda su gente. Entonces, pues Dios es aquí esta, ¿cómo se llama? Positiva. diapositiva. Sí. Y a positiva está, pues sí está claro los atributos de Dios, atributos naturales de Dios los que tiene, y los atributos morales. Entonces, los morales, amos, son, es el amor, justicia, verdad y sabiduría. Eso me preguntaba Pati, que cuáles eran. Yo aquí Sí, están especificados. Existencia propia, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. No, hombre, pues él es el único que puede tener todo eso, el amor hacia el pueblo, hacia los creyentes, hacia los pecadores, ¿no? sí, O sí. sea, como la otra vez también comentaba acá, porque los que no creen en Dios, pues ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pues en la creación, con uno mismo, ¿no? ¿Cómo podemos procrearnos en el vientre de una mujer, ¿no? O sea, eso es, pues solamente Dios pudo haber hecho esto. Sí, definitivamente Dios ha creado al hombre como una máquina perfecta. Sabemos que el cerebro es la computadora del cuerpo humano y que a través del cerebro pues, se controla todo lo que son el movimiento, la vista, el habla. eh, Vamos, Dios hacia el hombre, ¿no? Y la mujer. Entonces, debemos estar agradecidos con él. Así, Es el único. Y sí, y de la nada, pues nos crearon del polvo. Del polvo exacto. somos y el polvo regresaremos. Sobre todo el cuerpo humano, que es la armadura, ¿no? Sabemos que el alma, pues, como creyentes, cuando moramos estaremos en la presencia del Señor y el cuerpo, pues, se Ujú. desintegra. Pero con la seguridad de que estaremos con Él. Y más cuando sea, cuando les comento que se oye como si quieran hablar, pero se oye cortado. No, no. No, nosotros no somos No, no, no hay problemas en el audio. Tú no te fijes en eso. O sea, es Ah, un audio normal, pero si alguien quisiera hablar, ya estaría hablando. Así que no, no. bueno, 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 pues vamos a seguir entonces. Ahora sí cambiamos de diapositiva, por favor. Vamos a seguir con esto que viene en estos capítulos, en esos versículos. eh, Ah, Aquí hay algo muy interesante porque, pues, cuidado con el que se atreva a cuestionar la creación del Señor porque puede caer en, pues en un juicio, ¿no?
Vamos a ver, dice aquí el versículo 9. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto de los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Estos dos versículos tienen algo muy interesante y que les comentaba que cuidado con él. Dice, el Señor puede actuar de manera soberana en los individuos y en la tierra, pues se los hizo. Cuando una criatura se atreve a reclamar algo a su creador, se arriesga a recibir una condenación, una sentencia condenatoria, dice, de parte de Dios. Y aquí nos pone un ejemplo. Una pieza rota, desechada de barro, no tiene derecho a cuestionar al alfarero. Ahora bien, tampoco un hijo tiene derecho a poner en tela de juicio a sus padres y preguntarles, ¿por qué me engendraste? Asimismo, Israel no tiene derecho a cuestionar a Dios, pues es su formador, el creador del mundo, además. Amén. Y bueno, estos versículos son muy duros y como les comento, no podemos cuestionar al creador porque nos hacemos partícipes de una sentencia y de un juicio. Y dice aquí, las figuras del alfarero y barro de padres e hijos muestran cuán absurdo es contener con Dios en cuanto a sus planes para el futuro. Esto anticipó las objeciones de los judíos en contra primeramente en su cautiverio y su restauración por medio de reyes paganos. Aquí se está hablando de Ciro. Y en última, el plan soberano de Dios para redimir a los gentiles, tanto como a los judíos en todo el mundo. Sabemos que de alguna manera Dios ha sido el creador de todos y dará la liberación a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel, lo liberará de Babilonia a través de Ciro. Y a los gentiles les dará la liberación cuando el Mesías llegue por segunda vez y les dará la oportunidad a los paganos de arrepentirse, ¿no? Bueno, aquí en las diapositivas de estos versículos, vamos a ver qué no. El Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos la obra de tu mano. Y también nos mencionas, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. El Señor puede hacer y deshacer a su antojo a la humanidad, y lo estamos viendo, ¿no? Él, como decíamos, Él tiene el control de las cosas y sabe por qué las hace. El propósito que Él tenga, pues para nosotros es desconocido muchas veces. Entonces, pues no debemos cuestionar lo que hace o lo que nosotros llegábamos a provocar. Perdón. Hay ocasiones en que me entra el ataque de tos y no la puedo controlar. Bueno, vamos a seguir con el versículo. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Vamos a ver el versículos 11 y 13. 11, 12 y 13. Por favor, Juan Carlos, ¿me puedes leer los versículos del 11 al 13? Por favor. Sí, dice así, el 11. Así dice Jehová,
Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Muy bien. Estos versículos nos dan mucho material para discutir. Así dice Jehová, Santo de Israel, en el 11, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Este versículo, el 11, nos da a entender que el Señor manda a Israel a que busque información acerca de lo que Él hará por la nación en el futuro, porque Él está dispuesto a revelarlo. Le dice incluso a los que son idólatras, a ver, díganle a sus ídolos si ellos pueden predecir el futuro, lo que hará o lo que no hará. No, pero está. Creo que es el teléfono que está. Bueno. Dice luego el 12 y el 13, Él edificará mi ciudad. Como el creador omnipotente, Dios puede salvar a la nación por medio de Ciro. ¿Qué nos dice aquí? Aquí en el 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Aquí nos está dando a entender como un nos está dando a... Si yo la creé con mis manos, mis manos extendieron los cielos, todo su ejército. Y en el 13, aquí está hablando de Ciro. Dice, yo lo desperté en justicia y enderecé todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Sí. Una vez más aquí nos da a entender que Él es el creador, el formador del mundo. En cuanto a los planes de levantar a Ciro, una vez más le remarca la tarea a Ciro de que debe permitir a los cautivos el regreso a la ciudad de Jerusalén y reconstruir tanto la ciudad como el templo. Dicen aquí las diapositivas. El Dios de toda la creación levantará a Ciro y librará a su pueblo. El Dios de todo poder y creación usa ese poder en nombre de su pueblo. Él dirigirá los caminos del liberador anunciado. ¿Quién es? Es Ciro. Y hará que se reconstruya Jerusalén y libere al pueblo de Dios cautivo en una tierra extranjera. Y lo hará por la convicción de Dios de lo que debe hacer, de que debe hacerlo. Eso lo vimos en el libro de Esdras. Bueno, Ciro, además de que iba a liberar a su pueblo, regresó todo lo que se había robado Nabucodonosor del templo, que fueron todos los
implementos sagrados que había en el templo, ¿no? Las copas, candeleros. No sabemos, no se menciona si regresaron el arca el arca del pacto, pero parece que lo leímos en aquella ocasión, cuando estábamos leyendo precisamente sobre el cautiverio, y parece que se perdió en la, se perdió en manos en Babilonia, ¿no? Se lo robaron, pero nunca apareció, porque ya cuando regresaron a Jerusalén ya no llevaban el arca del pacto. Simplemente, pues, ahora bien, así como hubo un éxodo en Egipto en el cual el pueblo de Israel salió con abundancia de oro, porque el faraón lo decretó de que ayudaran al pueblo de Israel con alimento, con animales, y como una especie de tributo con oro. Igual, así salió el pueblo de Israel de Babilonia cargados de oro. De alguna manera los hicieron una contribución o Ciro hizo un decreto en el cual tenía que ayudarse el pueblo de Israel con dinero, con donaciones, para que regresaran a su pueblo Y así, en el segundo éxodo, prácticamente, eso fue el segundo éxodo de Babilonia a Jerusalén. Y con la orden de que se construyera nuevamente la ciudad. Como mencionábamos, Ciro aportó dinero para la reconstrucción de la ciudad y del templo. Ya sabemos que más adelante, años después, Esdras también regresó con otra parte de oro y con otra parte de los instrumentos que había en el templo, pero para reconstruir, ahora fueron en los muros de la ciudad. Pero bueno, eso lo vimos en el capítulo anterior también. Vamos a ver entonces ahora el versículo 14. Podemos cambiar de diapositivas, por favor. El 14 al 17. Esto también está interesante. Dice aquí el versículo 14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercancías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán, diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Bueno, aquí esto nos está hablando ya del milenio, cuando el Mesías regrese segunda vez, los pueblos de la tierra, y aquí menciona como ejemplo tanto Etiopía, Egipto y a los sabeos, serán súbditos de Israel y sabrán y adorarán al Dios de Israel. Dice el versículo que dice: verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que te salvas. ¿Quién nos va a entender aquí? La situación en el momento ocultaba los propósitos de misericordia de Dios hacia Israel. Es decir, que el pueblo se arrepentía y él los reuniría en su tierra para convertir a Jerusalén en el centro de atención del mundo. Luego, veamos aquí. En el versículo 16, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con la afrenta todos los fabricadores de imágenes. Pero vamos a ver nuevamente otra vez, desde el 15. Verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas.
Confusos y avergonzados serán todos aquellos que irán con la afrenta, todos los fabricadores de imágenes. Y el 17, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Esto nos menciona que en el milenio los gentiles sabrán que Jehová es el único Dios. Todos los moradores de Egipto y de Etiopía, en esta imagen, y así como los sabeos, serán siervos de Israel y confesarán que no hay otro Dios. También, aunque a veces parece que el Señor está lejano o que se esconde, realmente es el Salvador de Israel. Mientras que aquellos que insistan en adorar a los ídolos serán avergonzados. Los israelitas que tengan fe nunca tendrán que padecer la afrenta, pues gozarán de la salvación de Dios para siempre. Y menciona aquí que por los siglos, todos los siglos. ¿Qué nos dicen las diapositivas? A ver, dice aquí. Cuando el Señor se revela como el Dios verdadero, los idólatras se someten al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se salva. ¿Cómo se revela Dios? ¿O cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Dios se muestra como Padre de manera singular, como testigo de las palabras que dirige a Moisés. Aquí nos está hablando de que cuando el Señor se le apareció a Moisés por primera vez allá en el monte Sinaí, a través de la zarza, le dijo, cuando le preguntó, Moisés, bueno, ¿y tú quién eres cuando yo llegue? ¿De qué voy a decir? Dice aquí, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dirás al faraón, aquí dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esa es la manera en que como se revelaba a Dios en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cómo se revela Dios en el Nuevo Testamento? Dios se revela a sí mismo en la persona de las obras de Jesús, encarnado, hecho hombre. A través de Jesús se puede ver al Padre. Y aquí, como lo menciona Juan, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y vamos, la palabra de Dios renueva nuestra forma, renueva y transforma nuestras vidas. Eso lo sabemos porque de alguna manera pues vamos cambiando la manera de ser, de pensar y de actuar. Ya no somos los mismos que éramos cuando antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jehová, éramos de una forma posiblemente grotesca. Bueno, el caso que ya cuando llegamos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, morimos en nuestros pecados y resucitamos en el Señor Jesucristo. Somos una nueva creación. Bueno, vamos a ver ahora el versículo 18 al 21. Dice aquí el 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creo. Y aquí menciona, yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, una vez más, vemos que el Señor, con una certeza y con una afirmación, nos da a entender que Él es el creador de todo, ¿no? Y el 19, no hablé secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio la rectitud.
Eh, bueno, eh, estos versículos nos dice que una vez más, para probar lo que profetizó acerca de Ciro, se cumpliría. El Señor hizo la alusión a su poder creativo, eso lo que vemos aquí en el versículo 18, con eh, con un poder exactamente, él es soberano, el creador de las cosas. Y luego nos dice en el 19, otra prueba de la naturaleza misma de su palabra. Él habla solamente lo que es verdad. En el cautiverio, los judíos podían estar seguros de que Dios los libraría del exilio por medio de Ciro. Aquí en el versículo 19, cuando dice no hable en secreto, dice que nos da a entender que a diferencia de los susurros misteriosos de los dioses falsos, las revelaciones de Dios por medio de sus profetas verdaderos son evidentes y reales. Cuando los dioses falsos hablaban a través hablaban allí en las cuevas, en lo oscuro, en la oscuridad y con susurros, que no se les entendía. Y el Señor cuando habla fuerte, habla claro a través de sus profetas muchas veces para advertir, muchas veces para reclamar y muchas veces para dar la oportunidad a que se arrepientan los pecadores. Bueno, aquí en la diapositiva vemos que lo que es la grandeza de Dios a través de la creación. Y también vemos que la idolatría tiene graves consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues viene siendo el juicio, la condenación. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Y aparte de la mente reprobada, pues a la condenación. Es triste que mucha gente se va a perder. Ayer estaba escuchando en un noticiero un comentario del locutor que decía que el día 12 de diciembre era un día donde se manifestaba la fe del pueblo mexicano. Y yo llegaba a pensar, bueno, si supieran que están tan equivocados porque esa fe en realidad es hacia un ídolo, hacia una creación de parte de Dios que no tiene oídos, que no entiende y que no libera y que no ayuda y que no salva además. Y por desgracia, pues mucha gente está cegada y perdida en la idolatría. Y es triste. Y bueno, de alguna manera, pues debemos hacerlos pasar el mensaje precisamente para dar el testimonio de que el Señor es el creador de todas las cosas y que a través de Jesucristo pueden obtener su salvación por medio de su arrepentimiento. Y nosotros como cristianos tenemos el deber de hablarles de la salvación. Ya lo demás lo hará el Señor. Cambiar sus corazones, cambiar su manera de pensar, pues lo hará el Señor. Bueno, ahora vamos a ver del 22 al 25. Creo que nos falta ver los versículos 20 al 22. Bueno, vamos a ver rápidamente el versículo 20. Dice Jehová a los hijos de Babilonia: reuníos y venid, juntaos a todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tiene conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva.
Y el 21, se proclama y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y no tiene derecho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Realmente estos versículos son, aquí trata de darnos a entender que se los dice a los creadores de los ídolos, que se reúnan, que vengan, que todos ellos, los sobrevivientes de las naciones, dice, no tienen conocimiento de lo que, es un Dios o el Dios verdadero. Ellos están amando a la creación, incluso erigen ídolos de la misma creación, del madero, que no sirven más que para quemarse y hacer fuego, hacer el pan o cocinar con la madera. Y vamos, y aún en el 21 les dice que ellos nos salvan, ¿no? Y, nos dice aquí, dice las pruebas del Señor sobre su carácter único y exclusivo como Dios verdadero son irrefutables. Él es único, es el único que predijo el cautiverio de Judá y la libertad de ese cautiverio, así como los demás acontecimientos futuros que sucedieron tal como él lo anticipó. Aquí, ninguno de los ídolos, que sabemos que no hablan ni oyen ni entienden, pues no dijeron nada, no fueron capaces de predecir lo que iba a pasar. Y aún más, dice, no hay más Dios que yo, ninguno otro fuera de mí. El Señor ratificó la verdad expresada por Moisés en Deuteronomio 4:35. Y aquí también nos da otro ejemplo. El escriba que preguntó a Jesús acerca del mandamiento más importante, citó este mismo principio al ponerse de acuerdo con la respuesta de Jesús a su pregunta. Bueno, aquí vemos que el Señor exhortó a los gentiles a que abandonaran a sus ídolos de madera y que se salvaran de la destrucción venidera. Esto se lo está diciendo tanto a los incrédulos como al pueblo de Jerusalén, en este caso de Judá, antes de que llegara el cautiverio. Se refería a los que eran idólatras. Dice, los llamó a tomar en cuenta estas profecías y su carácter único, y a volverse a Él, o sea, a volverse al Señor, que se arrepintieran y que se volvieran al Señor, ya que a fin de cuentas todos lo reconocerán como soberano. Aún así, algunos gentiles recibirán la salvación al reconocer que solamente en Él hay justicia, aunque muchos seguirán enfurecidos en contra de Él. Sin embargo, en Jehová será justificada y será reverenciada, pues prácticamente toda la descendencia de Israel. Bueno, vamos a ver aquí los siguientes versículos que ya vienen siendo los últimos. Ahora sí vemos del 22 al 25. Dice el 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. 23, por mí mismo hice juramento, que mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se endurecen serán avergonzados. 25 por último. En Jehová será justificada y será
gloriada toda la descendencia de Israel. Vamos a desglosar versículo por versículo. Déjenme checar aquí. Dice el 22, como ya vimos, mirad a mí y sed salvos. ¿A quién se refiere? A todos los términos de la tierra, a toda la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando el Mesías se siente sobre su trono en Jerusalén, eso es lo que nos quiere decir, dar a entender aquí el 22, versículo 22. Todos disfrutarán de su salvación y en las bendiciones físicas de la tierra milenaria y tendrán la oportunidad de la salvación espiritual. Dice el 23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dice aquí, durante el reino mesiánico, todas las naciones adorarán, adorarán al Dios de Israel, el único y verdadero, en otro sentido justificado por el Nuevo Testamento. El versículo que se aplica a la responsabilidad de los creyentes para con Dios a ser evaluadas por sus obras, a sus obras por Él. Al asignar un significado adicional a estas palabras, Pablo se refiere al reconocimiento universal futuro de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Dice aquí. Por mí mismo hice el juramento. Aquí Dios nos está diciendo que Él hace juramento por Él mismo porque no hay otro más poderoso que Él. No hay otro arriba de Él. Él es el único. Entonces, ¿por quién jura más que por Él mismo? Porque de Él, a Él, para Él es toda la gloria. Y bueno, ya el 25 nos da a entender que nos habla sobre la descendencia de Israel. Dice, ser descendiente físico de Abraham no es algo que traiga la justificación. Ahora bien, los creyentes del remanente de Israel serán los únicos que se salvarán. Aquí, justificada significa que la relación es declarada justa y es tratada como si no tuviera pecado, gracias a que es santificada mediante la aplicación de la justicia de Cristo a todo aquel que cree en Él. Y, bueno, pues como ya vimos aquí, ahora vamos a ver qué nos dicen las diapositivas. A ver si le alcanza a leer aquí, si no, aquí dice. Mirar al Señor y encontrar la salvación en la entrega. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esta simple pero poderosa declaración muestra el plan de salvación. Todo lo que debemos hacer es mirar. Esto muestra el enfoque de la salvación. Debemos mirar a Dios y nunca a nosotros mismos, ni a ninguna otra cosa del hombre. O sea, se refiere a ninguna otra cosa creada, ningún ídolo, vamos, ningún Dios falso. Dice, ¿por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Las instituciones no son Dios. Bueno, pero sí son necesarias. La iglesia no es Dios, pero sí es necesaria para poder ir los domingos a escuchar la palabra de Dios. Es importante eso. O sea, los pastores no son Dios. Bueno, pero son los maestros que nos enseñan la palabra de Dios, a los cuales tenemos la sed de aprender su palabra. Así que también son importantes. Y bueno, sí. Los hermanos y las hermanas en Cristo no son Dios, pero sí son importantes porque son el cuerpo o parte del cuerpo de Cristo. Dice, pero aquí da la razón. No los miramos no los miramos a ellos, sino miramos al Señor porque solo Él es Dios.
y vamos, eso es la verdad. Nos menciona aquí acerca, nos habla sobre las instituciones, eh, la iglesia, los pastores, los hermanos, pero que son importantes porque son parte de la obra de Dios, en los cuales pues dependemos unos a otros, ¿no? Ahora bien, dice aquí, por mí mismo hice juramento. Jura por sí mismo porque no hay nadie más grande que él. Así que jura por su propio santo nombre y carácter. Lo que menciona Hebreos 6:13. Dice que a mí doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El Señor aquí declara que llegará ese día. Pablo citó este pasaje en Filipenses. ¿Cuándo llegará ese día? Cuando llegue en la segunda venida del Mesías, en la segunda venida de Cristo. Todos sabrán quién es Dios, que Él es Dios, que es la salvación. Aunque mucha gente, pues sabemos que lo va a rechazar y simplemente no va a aceptar, no se va a arrepentir. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Esta es la declaración de cada creyente. Las encontramos en Jehová, no en nosotros mismos, ni en nadie más. Sin duda, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Como vimos, pues no, el hecho de ser descendiente esto habla sobre los judíos, ¿no? Que ser descendiente de Abraham no justifica la salvación, sino que solamente nos habla aquí que el remanente que crea en el Señor Jesucristo será el que se salve, será el que tenga la salvación. Y menciona aquí que, que la descendencia de Israel, bueno, así es como termina este capítulo de Isaías. Por favor, ¿algún comentario? Hola, Ruth. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, pues mira, nada más en este comentario, bueno, pues ahí se ve cómo el Señor tiene la soberanía de elegir a cualquier persona para cumplir su voluntad, ¿no? Entonces, él mismo se declara el único Dios, el creador del universo, y también nos declara a nosotros, bueno, pues la voluntad del Señor nunca se cuestiona, y el Señor mismo, o sea, Dios mismo, Él dice que va a utilizar a Ciro para liberar a su pueblo. Va a haber otros pueblos que pues se van a subyugar a ese poder, y además de eso, él, obviamente, no es que Ciro tenga algún valor especial, sino más bien porque Dios muestra nuevamente el amor a su pueblo para, pues, quitar el yugo de otras naciones. Entonces, y también él mismo, ¿no? Dice que, pues que esos dioses a los que han pues a los que se han presentado delante de su pueblo, pues solamente, obviamente no son dioses verdaderos, no son dioses que hablen, que predigan el futuro, que predigan, que de alguna forma puedan mostrar cuál es la voluntad o qué es lo que va a pasar con su pueblo. Entonces, pues él mismo dice quiénes son la creación, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros como creación para cuestionar la voluntad, para cuestionar por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, pues nos muestra a través de este capítulo de Isaías un Dios con una voluntad perfecta, un Dios que conoce todo desde el principio de la eternidad hasta el fin de la eternidad, y el propósito es precisamente
cumplir las promesas que le ha hecho a su pueblo, ¿no? Las promesas que son conocidas no nada más a su pueblo, sino también conocidas a todos aquellos que hemos sido adoptados a través de la sangre de Cristo. Nada más, hermanito. Sí, sí, Pati. Muy bien, muy bien. Eso es lo que da a entender acerca de Ciro, el por qué eligió a un pagano para liberar a su pueblo. Eh, Porque él es el Dios creador de las cosas y como tiene control de todo, él puede manejar tanto a incrédulos como a creyentes para sus propósitos. En este caso fue la salvación del pueblo judío del cautiverio de Babilonia a través de Ciro. Y, y dando a entender que los falsos dioses pues no sirven para nada. Para lo único que sirven es para confundir a las personas y cegarlas completamente para estar en contra del Dios creador, en contra del Salvador, en este caso, en contra de Jesucristo. Y lo vemos actualmente en cuánta idolatría hay en este mundo. El mundo no cambia desde hace miles de años, sigue igual y así seguirá. Juan Carlos, un comentario o alguien que quiera hacer otro comentario, por favor. Al final, Armandito, a ver si alguien quiere algo, Sí, está bien. algo, y ya ahorita yo al final, pues, algunos comentarios que tengo que hacer. Pero Muy buen comentario que hizo Pati, sí, muy buen comentario. si alguien más quiere, Que adelante. se ponga una pregunta. Ahorita es cuando. Sí. Yo, chicos, ya ando un poco agripada también, ando un poco mala, pero estoy aquí de oyente y y pues sí, básicamente sabemos que Dios es el que tiene el control de todo. Él pone y quita reyes, Él es soberano, Él es el creador de absolutamente todo. Entonces, aquí nos está enseñando básicamente que, que Dios es el que mueve todo y que nosotros simplemente somos unos instrumentos en sus manos, ¿no? Como el alfarero, él puede hacernos y deshacernos. Y duele, hay veces que cuando nos deshace duele, pero es por nuestro bien. Entonces, vemos que el pueblo de Israel eh, tiene futuro. eh, Desde Isaías lo está diciendo, es un pueblo que no está olvidado por Dios, como dicen los teólogos del reemplazo, dicen que Israel ya está olvidado por Dios y que ya la iglesia es la que lo compone. Pero no, realmente no es cierto. Aquí Isaías nos está confirmando que su pueblo es Israel, que él lo va a levantar, siempre va a estar ahí con él y y que él puede utilizar a la persona que él crea conveniente para sus propósitos, ¿no? Y recordemos que esos propósitos siempre son para bien para nosotros. Entonces, bueno, pues básicamente aquí nos deja esta enseñanza de que él está en control de todo, que nosotros solo debemos confiar en lo que él tiene preparado para nosotros. Entonces, bueno, realmente, Armandito, muchas gracias por la explicación y eso sería todo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Amén, amén. Adelante. No, todo bien con esto. Bueno, Creo que nada más estamos nosotros. Ya te toca a ti, Capo. bueno, es que estaba dando oportunidad si alguien quería más, porque luego ya me extiendo y ya no dejo hablar además, pero miren, evidentemente que esto es
Sí es sorprendente, ¿no? O sea, se queda uno sorprendido realmente por cuánta exactitud, o sea, que Isaías haya dicho esto, pues 200 años antes de que Ciro naciera, y hasta del nombre Ciro y el sobrenombre el ungido, pues sí, por eso muchos dicen que los que atacan la Biblia, que esto no pudo ser profecía, sino más bien es historia. Alguien lo escribió después de que ya había sucedido por la exactitud. Ya habíamos comentado algo de esto hace 8 días. Sí. Pero Dios que conoce el futuro, que para Él todo es tiempo presente, puede decretar lo que va a suceder y lo que no va a suceder. Y entonces, eso es muy sorprendente, ¿no? Ahora, que por qué Dios escogió a un pagano, pues ya lo dijeron también, porque Dios es soberano y siempre va a usar a alguien cuando se trata de cumplir sus propósitos, sea de su pueblo o no sea de su pueblo. Me vino cuando Pablo causó un alboroto en Éfeso, que estaba la turba encendida y un tal Alejandro quería calmarlos y parece que ni lo pelaban, ¿no? No, ni le hacían caso. Seguían gritando, es Diana de los Efesios, etcétera. ¿Y a quién utilizó Dios? Al escribano, a un escribano, a un pagano, para que se calmara la multitud. Y, lo que no podían hacer los judíos, Dios utilizó un escribano, que ni siquiera da el nombre, y les dijo, ustedes saben que Diana es la mera mera, así que ¿por qué se ponen así si ya sabemos que Diana es la mera mera, ¿no? En versión paráfrasis. Entonces Dios utiliza quien quiera. Y luego los capítulos donde dice que quién se atreverá a contender contra Dios, pues Pablo dice algo, o sea, lo dice Isaías y lo dice Pablo en Romanos 9. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Porque esto es importante, o sea, esa es la soberanía de Dios realmente. Y como dijeron en Daniel, pues Dios hace lo que quiere y no tiene que darle explicaciones a nadie. Miren, aquí dice en Romanos 9, eh, en cuanto dice, a ver, ¿desde dónde lo podré leer? Miren, desde el 9, Romanos 9:9. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso también es, realmente en realidad dice, a Jacob amé, pero a Esaú lo amé menos. No quiere decir que lo aborreció. ¿Qué diremos aquí? 14. ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué contesta Pablo? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Fíjense, ahí está levantando a un pagano, al Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la soberanía de Dios. ¿Y quién le va a pedir explicaciones? Pero me dirás en el 19, ¿por qué pues inculpa? O sea, pues entonces yo no tengo la culpa, pues Dios no me escogió. Pero fíjese, Pablo aquí podría haber contestado, pues es que Dios no te escogió, pues porque ve que tú te portas mal, que no vas a creer. Esa sería la respuesta lógica. Pero vean lo que contesta Pablo, dice el 20, más antes, oh, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Algo de lo que dijo Isaías, ¿no? Porque es que alguien podría decir, pues, ¿por qué escogió a un pagano, no? Dice, ¿y quién eres tú para que alterque con Dios? O sea, ¿tú le vas a enseñar a Dios lo que debe de hacer? Por favor. Mira el vaso de barro y utiliza la misma figura que Isaías.
Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Y qué contesta? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vean el 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pongan atención en el 22, lo voy a volver a leer. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A ver, ¿qué diferencia encuentran entre el 22 y el 23? A ver, les voy a ayudar. ¿Quién preparó a los vasos de honra para que fueran vasos de honra? ¿Quién los preparó? Dios, el Señor. Dios mismo los preparó. ¿Y quién preparó a los vasos de deshonra? Dios también. Gran mistake. Ujú. Lean el versículo y me dicen en dónde dice que fue Dios. Lean el versículo, el 22 y el 23. En el 23 Eso de dice su claramente que Dios los preparó. En el 22, ¿qué los dice? vasos. Léanlo. ¿Y qué si Dios, quería mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahí no dice que Dios los preparó. ¿Quién los preparó? Pues solitos se prepararon. Esa es la incredulidad del hombre. Te prepara que seas un vaso de destrucción. ¿Sí? No es que Dios escoge a unos para salvación y a otros los escoge para condenación. Realmente todos estamos preparados para condenación. Pero Dios elige a quién va a preparar para vaso de honra. Si Dios no interviene, todos seríamos vasos de deshonra, porque por sí mismos nosotros nos preparamos, nos autopreparamos para causa de nuestra incredulidad, de nuestro pecado, nos preparamos. Pero siempre hemos dicho, si Dios salva a alguien, chequen bien esta pregunta, si Dios salva a alguno por gracia y misericordia, salva a algunos para que sean vasos de honra, ¿tiene la obligación Dios de salvar a todos? No, o sea, no. Pues o no, sea, Japo, yo creo que él es todopoderoso y él es soberano en el sentido de que él decide a quién elige y no por méritos de a quién sea elegido, ¿no? claro. Pero yo creo que aún si hay vasos de deshonra, o sea, vasos de deshonra quiere decir que son los incrédulos. Sí, los vasos de deshonra son los que se autoprepararon para destrucción. ¿Y qué fue lo que los preparó? Su incredulidad. Pero por ejemplo, digamos, o sea, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Todos merecemos Quienes, el infierno. o sea, todos nacemos vasos de deshonra, ¿no? Ajá. Pero aún en nuestro nacimiento, ahí somos creados también, ya sea para dar honra y gloria a Dios o para no darla. Ah, sí, ya Porque somos antes antes de la fundación del mundo ya Dios eligió, pero no fue en base a... Exacto. ¿Por qué eligió a Jacob y a No. Saúl si todavía ni nacían, todavía no habían hecho ni lo bueno ni lo malo? Y Dios, antes de que hicieran lo bueno y lo malo, él ya dijo, este es al que elijo, a Jacob. Exacto, pero aún así, si es vaso de honra o de deshonra, la decisión la tiene Dios. Claro. O sea, nosotros mismos no nos podemos, o sea, porque aún nosotros siendo vasos de honra para Dios, no es por nuestros méritos, o sea, nosotros mismos no nos preparamos. Claro. Y los que son de deshonra, tampoco creo que solo se preparen, o sea, nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y somos conversos solo por la voluntad de Dios, pero no por méritos de nosotros. Bueno, pero miren, hay una cosa. En la salvación interviene la soberanía de Dios, pero también la Biblia enseña la responsabilidad humana. También no podemos negar esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es la soberanía de Dios.
Esa es la parte divina. Pero ¿qué dice Jesús? El que a mí viene, ahí está la responsabilidad del hombre. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, por un lado Dios te escoge, pero por otro lado, tú tienes que ir a Cristo. O sea, tú tienes que poner tu fe en Jesucristo. ¿Sí? Claro. ¿Me explico? O sea, Dios no va a creer en tu lugar. Tú tienes que mostrar No, esa fe que Dios te despertó espiritualmente, dejaste de estar muerto espiritualmente para que puedas creer. Entonces, la Biblia enseña dos cosas. Por un lado, la soberanía de Dios, su elección, pero por otro lado hay una responsabilidad humana, porque si no, entonces podríamos decir que el que está en el infierno va a decir, pues yo estoy en el infierno porque Dios no me escogió. Yo no quería estar aquí, pero Dios no me escogió, más bien Él me escogió para condenarme. Nadie puede decir eso porque todos merecemos ir al infierno. el Al, infierno, claro, al infierno nos vamos todos por méritos propios, por méritos. pero al cielo solamente se va por gracia. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí, bueno, ¿y tú quién eres para...? O sea, un incrédulo no puede decir, ¿por qué escogiste a mi vecino para ser salvo y a mí no me escogiste? En primer lugar, porque ni le interesa él ser salvo, ni entiende lo que es ser salvo ni nada. Está muerto en delitos y pecados, ¿no? Entonces, son dos cosas que son difíciles de compaginar, de reconciliar lo que es la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Alguien, alguien había Sí, dicho, porque por ejemplo, ahí me daría, me crearía, bueno, no la duda, no, sino más bien, o sea, no dudar del poder de Dios, sino me refiero a que eh, nosotros como creyentes tenemos cierta responsabilidad una vez que escuchamos el Evangelio. O sea, bueno, ahora sabemos que somos elegidos, que fuimos elegidos, ¿no? claro, Porque, pero, por ejemplo, una persona que ya ha escuchado el Evangelio y decide rechazarlo, ahí está su responsabilidad, ¿no? Humana de qué hace con el Evangelio, ¿no? Independientemente, por ejemplo, en el caso de Ciro también, o sea, Ciro fue el instrumento, pues, pagano, ¿no? Para salvar al pueblo de Israel. Pero el propósito de Dios en la vida de Ciro, pues era muy claro, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Igual, yo creo que aún puede haber vasos de deshonra que no, o sea, que escuchan del Evangelio, pero mm, no van voluntariamente al Señor. O sea, en la respuesta es donde se ve la responsabilidad que tenemos nosotros humanamente. Pero pues tarde o temprano nos tiene que llegar a todos el momento de, de no sé, de creer, ¿no? En las promesas de Dios. que nunca debemos usar la doctrina de la elección para evangelizar, porque cuando uno se convierte, no es porque te dijeron que eras elegido, o sea, te conviertes porque has creído, depositado tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ya después te enteras cuando empiezas a estudiar la Biblia que decidiste por Cristo porque Dios te había escogido, pero en un principio, o sea, ¿quién de ustedes se convirtió porque le dijeron que era elegido de Dios? ¿A poco No, no. no No, sabía, nadie. No. No. Y a yo poco creo sí que, no por sabía ejemplo, que en la Dios lo teología, había elegido? digamos, esa teología de No. la elección no es para entender el Evangelio, ¿no? O por qué fuimos elegidos, sino más bien para dar gracias que hemos sido elegidos Claro, sin haberlo merecido. Ujú. claro. Y entiende uno que si Dios te eligió, pues debe motivar en ti gratitud y todo, porque si no fuera por la acción de Dios, estarías igual de perdido que cualquier incrédulo, ¿no? Lo que, Claro. porque Pablo dice en Efesios que estamos muertos espiritualmente y Dios te da vida para que puedas creer justamente el Evangelio. Si no, por eso hay personas que les hablan y les hablan y les hablan, para aquí les entre y por acá les salen, porque están muertos, ¿no? Bueno, admito que la doctrina de la elección es algo complicado. Ah, les iba a decir, le preguntaron a Spurgeon, las, la, la línea, ¿cómo ves? La responsabilidad humana
y la soberanía de Dios son dos líneas paralelas que no se pueden conciliar, ¿sí? Pero Spurgeon dijo, no, las dos líneas, tú sabes que dos líneas paralelas, si entendemos de geometría, nunca se van a juntar, porque por eso son paralelas. Pero Spurgeon dijo, es que no son paralelas en esta vida, pero en la otra vida, ya cuando estemos en el cielo, vamos a ver que son dos líneas convergentes. Ahí sí se van a conciliar. Vamos a poder entender cómo puede funcionar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque la Biblia enseña las dos cosas. Entonces, no podemos negar la responsabilidad humana, ni tampoco sobreenfatizar la soberanía de Dios. Todo es de Dios. Bueno, yo no me convertí porque Dios no me escogió. Y el otro extremo es decir, no, yo tuve mi mérito en mi salvación porque yo creí todo, pero estás haciendo a un lado la soberanía de Dios. Si creíste fue porque Dios te dio vida primero. Bueno, podríamos estarnos aquí, otra cosa mariposa, dice, miren, cuando Isaías dice que Dios nos formó, que Dios nos formó a cada uno de nosotros, quiere decir que Dios nos hizo con todo su amor y con toda su sabiduría nos hizo. A ver, yo les pregunto a cada uno de ustedes y piensen bien su respuesta. Si Dios te dijera, si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría que yo no pusiera en ti? O sea, quizá no quieras tener una X enfermedad, o a lo mejor dices, no, Señor, a mí hazme más bonita, o Señor, a mí hazme más alto, más guapo, o Señor, no me vuelvas a hacer gordo porque me trauma. Señor, que esto, miren, voy a tratar, si Dios me dijera a mí, ¿qué te gustaría que no tuvieras si yo te volviera a hacer? O sea, a lo mejor yo le decía, pues no quisiera ser hipertenso, ¿no? Porque ya está cerquita, ¿no? Pero eso es lo que uno le pediría a Dios, o hazme más alto, más bello, o más inteligente, o Señor, yo, como siempre he dicho, a mí me gustaría cantar, pero no canto nada, me gustaría hablar bien el inglés y no lo hablo bien, me gustaría tocar bien un instrumento y no lo toco bien. O sea, eso le diría a Dios que lo volviera, que me corrigiera eso. Sería estar diciendo, Señor, te equivocaste conmigo, no me hiciste. ¿Y eso es válido? Decirle a Dios, No. pues no, como Dios nos hizo y así por algo nos hizo así, ¿sí? Luego le digo a Leti, yo quisiera cantar como Ña el Bercón, pero ¿por qué Dios no me dio esa voz? Pues él sabe por qué, a lo mejor te hubieras vuelto un vanaglorioso, etcétera. O sea, como Dios nos hizo, o con tu enfermedad o cualquier, Dios ah, nos hizo, es nuestro creador. Y sería como decirle, aquí conmigo la regaste, Señor. ¿Cómo se te ocurrió haberme hecho así? No, eso no procede con nosotros. Otra cosa que quería comentar, el capítulo nuevamente le vuelve a dar duro a la idolatría. Nuevamente le vuelve a dar duro a la idolatría. Ahora que Sí. estábamos viendo lo de la Virgen María, le decía a Leti, mira nada más, cuánta idolatría otra vez. No, es increíble que 12 millones de peregrinos vinieron a la basílica, 12 millones. Se dice que la única fiesta, bueno, yo no sé de fiestas paganas, pero que escuché que la única fiesta que la rebasa es el Ramadán, el de los musulmanes. Tiene Sí. más visitas que 12 millones. Pero, y tú sabes que en todo esto hay derrama económica, derrama económica. O sea, están haciendo mercadería con las almas de las personas, ¿sí? Por avaricia harán mercadería con vuestras almas, dice Pedro, ¿no? Entonces, eso es triste. Miren, ¿ustedes creen que una persona, aquí yo sé que a lo mejor nos ven muchas personas, no nos ven muchas, no sé, pero si un católico está viendo esto, ¿qué creen que haría? Ellos son bien idólatras, ellos adoran imágenes, ¿sí? Entonces, Sí. esto no le va a gustar de que estemos atacando a los ídolos y las imágenes, ¿no? Pero aquí hay dos opciones. Una, o se vuelve a Dios, o nos manda a volar, dice, están locos, se están metiendo con mis santitos o con mis imágenes y todo, ¿no? Este es el riesgo. Pero nosotros no estamos para endulzarle el oído a nadie, a nadie. Estamos aquí para decir la verdad.
Eso fue lo que salvó a los tesalonicenses, acuérdense, por haber creído la verdad, ¿sí? Entonces, no se sorprendan si algún católico nos manda a volar, no se sorprendan, ¿sí? Eh, bueno, Dios abomina la idolatría, ¿no? Y Bueno, hija, pues yo creo que esto de la idolatría también tiene que ver por la ignorancia, ¿no? Porque, o sea, yo recuerdo a mí un pasaje que me impactó mucho fue precisamente esos 20, porque ahí tácitamente, ¿no? O sea, dice, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra, en la... Y pues, o sea, generalmente, si venimos de un extracto católico, pues nunca ves los mandamientos como deben de ser. Y sí, pues a mí me impactó muchísimo porque pues ahí es Dios mismo, o sea, Dios mismo diciendo, o sea, que no quiere que nosotros hagamos, o sea, que hagamos reverencia a nada, solamente a Él. Él es el único digno de honra, gloria y amén. de conocer que Él es el quien tiene el poder. Pero tiene que ver mucho la ignorancia, porque digo, hay muchas personas, Japo, que nunca han leído ese capítulo, ¿no? Y es un capítulo revelador, porque además son los mandamientos que nos hacen aprendernos, ¿no? Desde siempre, pero incompletos, ¿no? Incompletos. Y y pues con ese tenemos como para saber que la idolatría pues es algo que el Señor aborrece. Sí, tienes toda la razón, pero la explicación es, o sea, estoy de acuerdo en que es por la ignorancia, pero Ah, sí, la ese es uno de ignorancia, los motivos. es por la ignorancia que tienen acerca de Dios, ¿sí? Sí, Porque acuérdate, cuando Pablo sí. llegó a Atenas, eran puros eruditos, intelectuales, filósofos y todo. Y Pablo dice, estaban hundidos en la idolatría, ¿sí? Entonces, no solamente es problema de ignorancia intelectual. Hay gente que te puede hablar de cualquier tema y hablarte elocuentemente y maravillosamente, pero de Dios no te saben nada. Y entonces, el problema con el católico es que ignora la palabra de Dios, ¿sí? Porque no leen la palabra de Dios, que no la meditan. ¿Por qué? Porque creen, les dan el puro Gerber nada más, les dan sus dogmas, etcétera, y ellos creen en eso, en lugar de como los de Berea. Era Pablo el que predicaba y de todos modos lo checaban en las escrituras a ver si era cierto, ¿sí? Entonces, es ignorancia de Dios. ¿Qué dice Dios a través, no sé si fue Amós o Oseas, creo que es Oseas, que dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? ¿Por qué fue destruido su pueblo? Porque Porque le faltó conocimiento, conocimiento de Dios. Entonces Jesús lo dijo, erráis ignorando las escrituras. Si ignoramos las escrituras, créeme que a cualquier taco le vas a llamar cena, ¿sí? Y vas a creer cualquier cosa. Entonces, si es trascendental conocer la palabra de Dios. Doy gracias a Dios de que estamos nosotros conociendo la palabra, estudiándola, meditándola, creyéndola, etcétera. Porque como he dicho yo, si no crees en lo que dice la Biblia, no te queda nada en que creer, en nada. Y terminas creyendo cualquier tontería, cualquier herejía, cualquier mentira de Satanás. Bueno, pues ya ven por qué les dije primero hablen antes que yo, porque después ya me pico y ya quiero traer el púlpito y pedir la ofrenda. Bueno, pues si no hay algo más que quiera alguien comentar, no, nos muy bien, vamos de vacaciones, mis queridos hermanos. Porque muy ya para bien. la otra semana se aproxima el 24, luego se aproxima el 31 y regresamos con renovados bríos con el 3 de enero, viernes 3 de enero, con el capítulo 46. Prepárate, Brendis, con este. Y y quiero agradecer a ustedes y agradecer a Dios que nos aventamos todo el año con Isaías. Desde que empezó el año empezamos con el estudio. Llegamos hasta el capítulo 45, ¿sí? Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Digo, ha sido de gran bendición este estudio, ¿sí?
No somos ninguno de nosotros es erudito ni nada, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por entender la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ya pedí autorización a Armandito y a Brendis que me dejen explicar a mí el capítulo 53 de Isaías. Así que por ahí 53. quiero, digo, perdónenme ese capricho infantil, pero quiero darlo yo. Es un pasaje que me fascina, ¿no? Entonces, pues ahí me estarán aguantando un poquito. Y si algo más, pues ya hablé demasiado, ya cállenme, ya denme mis ojos. No, pues hay que orar ya, abuelitos. Ya vámonos a dormir. Vámonos ya. Uriel, despídenos, por favor. Claro, claro que sí. Claro, son las 11. Vamos a orar. Este, Señor Padre Santo, te damos las gracias, Señor mío, a ti, Señor mío, porque eres el creador del universo, eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor mío. Te damos las gracias, Señor mío, porque nos has escogido, Señor mío, como tus hijos, Señor mío, desde antes de la fundación del mundo, Señor Padre bendito. Somos bendecidos por ti, Señor mío, día a día, Señor Padre Santo. Gracias porque nos das la oportunidad de despertar, abrir los ojos y de poder terminar nuestras actividades en este día y de poder estar presentes aquí en tu estudio, Señor Padre Santo. Tú conoces nuestras rutinas, tú sabes que tú pones en nuestro corazón el deseo de estar escuchando tu palabra y nos das la sabiduría para que podamos aprender de acuerdo a tu voluntad, Señor Padre Santo. Gracias te doy por cada uno de los que estuvimos esta noche escuchando tu palabra, Señor Padre bendito, por la vida de Armando que preparó el estudio, Señor Padre bendito, te pido que lo sigas, que lo sigas bendiciendo y que lo sanes, que lo sanes nuevamente, Señor Padre Santo. Y gracias, Señor mío, por darnos la oportunidad, Señor mío, de haber estudiado Isaías este año, Señor Padre Santo, y que nos des la oportunidad de volver a empezar el 3 de enero, Señor Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Pues Amén. gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches y si Dios no dispone otra cosa, pues nos veremos next year. Oye, Uriel, me pregunta Leti que mañana a qué horas más o menos. Mira, vamos a pasar por Nata y por Chávez como a las 10 de la mañana y de ahí pasamos por ella, ¿Qué? 10:30, 20 para las 11. Okidoki, yo le aviso ahorita. Para llegar para llegar temprano aquí, porque si no se nos hace tarde. Ajá, sí. Les mando saludos a todos. Igualmente. ¿Cuándo es el cumple? ¿Mañana? ¿El cumpleaños de Leti? Ajá. No, el domingo. El 15. El 15 de domingo, sí, ya hablé con la santanera y todo. Ya llegamos ahí. Bueno. Dios les bendiga y que descansen. Bye, bye. Hasta luego. Bye.